Muy buenos días, tengan todos y todas. En esta mañana estamos lanzando un podcast como parte de los esfuerzos que realizamos en la Compliance Week de Arias, que es un evento desarrollado anualmente para poner del conocimiento de nuestros clientes y amigos la práctica de cumplimiento y todos los temas que son de alto interés y de importancia para el desarrollo de la práctica corporativa. En este año particularmente hemos considerado un tema muy importante alrededor del cual gira nuestra Compliance Week y es la reputación corporativa, el intangible más valioso. Y en ese sentido, hemos organizado este podcast dedicado a uno de los aspectos más críticos de la competencia económica, particularmente la integridad corporativa, promoviendo la libre competencia. En este punto, lo que queremos abordar es el papel de los programas de cumplimiento y las políticas de libre competencia en la promoción de prácticas comerciales que se alinean con la ley local y al mismo tiempo que cumplan con las políticas internas. Mi nombre es Fernando Montano, soy socio de la firma de Arias en El Salvador y dirijo la práctica de cumplimiento y competencia, y tenemos invitados de lujo en esta oportunidad que aportarán sus visiones técnicas, institucionales y prácticas desde la experiencia que han tomado desde muchos años, siendo parte clave de la evolución de las políticas de competencia en México y en América Latina. Y en ese sentido, tenemos el gran honor de contar como nuestra invitada especial con Maurín Pérez León, General Counsel LATAM y vicepresidente de la Mesa de Competencia de México, que es una abogada con más de 30 años de experiencia fungiendo como abogada in-house de empresas multinacionales y actualmente tiene el honor de ostentar el cargo, como mencionaba, de vicepresidenta legal y compliance en empresas multinacionales con responsabilidad en México y Latinoamérica. También contamos con la participación de Andrei Dorado, socio de la firma Arias en Costa Rica, quien dirige y lidera la práctica de fusiones y adquisiciones y competencia en Arias, Costa Rica. Entonces, este podcast será verdaderamente muy enriquecedor porque conoceremos la perspectiva que tienen tanto el sector empresarial directamente con la experiencia que Maurín ha desarrollado a lo largo de estos años, también la práctica desde la visión del abogado, del externo, que es el compañero y socio estratégico de la empresa a la hora de enfrentar los retos legales relacionados en este caso en particular con el cumplimiento de la normativa de libre competencia. Tenemos que tomar en cuenta que la integridad corporativa no solo es un requisito legal, sino también un factor diferenciador y estratégico para competir en los mercados, en Latinoamérica y en el mundo. Y en ese sentido podemos decir que fomentar la ética, transparencia y el cumplimiento de las normas de competencia sin duda fortalece los mercados, protege a los consumidores y promueve el desarrollo económico sostenible. En ese sentido, este espacio ha sido diseñado para construir un entendimiento, identificar áreas de mejora y anticipar los impactos reales que la legislación de competencia tendrá en el día a día. Entonces, siguiendo con la temática en la que gira nuestra Compliance Week alrededor de la reputación corporativa como un intangible más valioso, hay una frase, hay un dicho que a mí me encanta y tal vez puede estar de alguna forma muy trillado, pero sigue siendo muy válido y estoy seguro que lo seguirá siendo en el tiempo, que es una frase de Warren Buffett que dice que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Entonces, en ese sentido, queremos poner en contexto desde la perspectiva de la libre competencia cómo nos abona el cumplimiento de esta normativa. Todo eso es factor diferenciador al que ya me referí. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a Maurín y a Andrei para este podcast en el que vamos a discutir estos temas de mucho interés para nuestros clientes y amigos, como lo que mencionaba. En ese sentido, alrededor de esta temática que ya vengo hablando, me gustaría que Maurín nos comente un poco alrededor de la integridad corporativa y particularmente por qué consideras que la integridad corporativa es esencial para promover la libre competencia.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este foro. Eh, para mí, yo creo que es súper importante la integridad corporativa porque, digamos, es como el conjunto de políticas, de cultura que distinguen a una empresa. Normalmente están divididos en capítulos, ¿no? O sea, uno es respecto a los empleados, respecto a los proveedores, respecto a los competidores. Entonces, no, para mí no sería efectivo un código que no tuviera alguna referencia al respeto a la libre competencia. ¿Por qué? Porque pues, todos sabemos que las empresas trabajan arduamente para lograr un resultado económico, ¿no? O sea, en muchas partes es parte fundamental y los objetivos están presentes en cada reunión y los esfuerzos para lograr los objetivos. Entonces, para mí es sumamente importante que llegues a los objetivos económicos, que las empresas crezcan y sean súper exitosas, pero siempre en un marco de respeto, en un marco legal y de compliance, ¿no? Entonces, digamos, el rol de un abogado interno es proveerle al negocio ese framework legal y de cumplimiento en donde ellos pueden actuar, ¿no? A veces oímos competencia económica y pensamos que todo es prohibitivo, pero en realidad, si tú haces un análisis, yo incluso he llegado a hacer análisis casi territoriales hasta por código postal para decirle al negocio, mira, aquí puede ser muy agresivo porque aquí tienes poca presencia y aquí puede ser muy agresivo porque no tienes casi presencia. O sea, a nivel granular, para darle al negocio los lugares en donde pueden actuar de una manera un poquito más agresiva, siempre cumpliendo con la ley y donde nos tenemos que cuidar más. Entonces, el objetivo de un abogado interno es darle este framework y entre más granulado y más específico, mejor porque el negocio lo puede entender y puede llevar a cabo sus fines económicos, ¿no? Para mí esa es la importancia. Claro, Yo también veo que integridad corporativa, también lo hemos conversado con bastantes clientes. eh, Al final hay un estándar en los últimos años, ya dejó de ser como un nice to have y ya de verdad ya hay un estándar de tenés que tener una integridad corporativa, tenés que tener programas de cumplimiento, ya compliance ya dejó de ser algo de moda o algo nuevo, llegó para quedarse y ya todas las empresas tienen que tener su programa de cumplimiento, el cual tiene que tener un componente de competencia muy importante, porque si no hay estándar de competencia, muy probablemente la empresa se expone a multas o inclusive proveedores o mismos competidores no van a querer hacer, ¿verdad? No van a querer hacer negocios con ellos. Para los empleados tiene que ser muy claro. Entonces ya la integridad corporativa es algo que ya no es nada más aspiracional, sino que es algo que ya existe, está en el mercado, facilita un montón a las empresas en su manejo, evita corrupción, ya sea pues en el quehacer, en la operatividad, en participación en licitaciones públicas. Los inversionistas están más anuentes a poner su dinero en esa compañía. Los préstamos de multilaterales o de instituciones financieras extranjeras también van a revisar la integridad corporativa y entonces ya las empresas tienen que moverse. Las que no se han movido tienen que moverse hacia un programa de cumplimiento de una integridad corporativa importante. totalmente de acuerdo. Y yo creo que tener un marco de actuación ética, o sea, viviendo realmente esa integridad corporativa, creo que se desalientan las prácticas anticompetitivas. No sé cómo ves ese punto, Maureen. Sí, aquí voy a hablar con mi voz de abogada interna, o sea, y sumándome a lo que dice Andrei, o sea, ya es obligatorio tener un código o un sistema de compliance, un código de ética, ¿no? Mejor será que tengas un capítulo de competencia económica. Y más allá de pensar, y después lo vamos a discutir si sirve o no para que las sanciones te reduzcan o así, lo primero en lo que te ayuda, porque normalmente los equipos comerciales no son así, pues tan, digamos, tan cercanos a estar siendo entrenados y a estar entendiendo todo lo de competencia, pero si lo tienes desde el código de conducta, digamos, te apuntala a que esos entrenamientos sean obligatorios, ¿me explicó? Y que ellos entiendan la importancia de llevar a su gente esos entrenamientos 2 o 3 veces por año, incluso en esas empresas que tienen estas figuras de Catman, que son Category Manager, en donde interactúan de una manera muy específica con clientes y competidores, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo como
digamos, un arma que ayuda a los abogados internos a decir, chico, está en el código, es obligatorio, tenemos que hacer estos entrenamientos, documentarlos, para que todo el mundo sepa cuál es su campo de actuación. E incluso yo he estado en situaciones en donde algunos de los clientes pues tienen algún tema, ¿no? Con nosotros en materia por ejemplo, de category manager, y tú ahí puedes demostrar muy bien y dices, mira, yo entreno a estas personas 3 veces al año, les mando recordatorios por mail diciendo esto es lo que puedes hacer, he implementado protocolos de actuación, etcétera, ¿no? O sea, en el día a día, con clientes tan grandes, pues pasan muchas cosas, que a lo mejor no intencionalmente se comparte información que no se debería compartir, y ya tu gente de comercial debe de saber cómo actuar y cómo responder a esas situaciones, ¿no? Entonces, más allá de que un día y discutamos si te sirve o no para reducir sanciones, te ayuda para que el abogado pueda hacer estos entrenamientos y sea validado desde el punto de vista también de compliance. De acuerdo, y es que creo yo que más que estar en un entrenamiento donde trates de hacerle ver a un empleado de una empresa, tú no debes coludir con otra empresa o tú no debes celebrar acuerdos con tus competidores o con no competidores en el caso de acuerdos verticales, o no debes abusar de tu posición de dominio. Si tú instauras esa integridad corporativa, eso va a venir y va a caer por su propio peso a la final. Creo que también, Andrei, tú desde la experiencia sólida que tienes en materia de fusiones y adquisiciones, creo que el tema de libre competencia es algo que también puede verse y puede facilitar o ser un factor muy valioso al momento de adquirir o funcionarse con una empresa. No sé si tienes algún Sí, comentario. totalmente. A nivel, digamos, cuando estás haciendo due diligence, ya, como lo estaba diciendo antes, ya cumplimiento no es un tema novedoso. Ya está, ya es un apartado nuevo en el due diligence checklist. Digamos, hay que revisar qué programas tiene, qué cumplimiento, o sea, qué nivel de compliance está la empresa. Y no solo, ¿verdad?, tenerlo ahí pegado en la pared, sino también qué enforceability le estás dando, qué tanto lo estás implementando en la vida real. Y si pueden haber, o sea, ya hay, digamos, cuantificaciones de no estar en cumplimiento con temas de competencia. Entonces, si estás en prácticas, estás haciendo prácticas anticompetitivas, sean absolutas, sean relativas, las que sean, ya, digamos, puedes decir, aquí podría aplicar una multa, porque no se está siguiendo esto, porque no se está haciendo esto. Entonces, a la hora, digamos, de due diligence, ya puede generar una contingencia. Entonces, sí, es algo que ya se observa, digamos, en la práctica de fusiones y adquisiciones. Definitivamente y totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que ya está incluido en un due diligence checklist. Vamos a ver, sobre todo en función de las empresas multinacionales que tienen operaciones en diferentes países Claro, del mundo y a la claro. vez lo están viendo esto de una manera integral, ¿verdad? O sea, no es que yo cumpla en México, en El Salvador, en Costa Rica, no. Es que yo debo cumplir a nivel global, ¿verdad? Exactamente. Pasando a otro tema, ¿qué opinión tienes, Maurín, acerca de los códigos de ética y estos programas, si deben necesariamente incorporar una política de respeto a la libre competencia? Porque a veces tradicionalmente hemos visto los códigos de ética como un tema más de valores y que vamos a anteponer el cumplimiento normativo al cumplimiento de los fines comerciales de la empresa, ¿verdad? Entonces, pero en realidad eso puede ser a veces muy abstracto y realmente lo que buscamos es trasladarlo al plano real. Entonces, ¿cómo esto realmente influye, el tener esto dentro de nuestros programas? Yo creo que es un capítulo que no te lo puedes perder, o sea, porque como bien dije, los códigos se dividen en varios capítulos, o sea, los valores de la empresa versus sus empleados, los valores de la empresa versus el ambiente, versus los competidores, entonces, en la parte de competidores es de veras imprescindible tener un capítulo de respeto a la libre competencia, es decir, que tú implementas prácticas que están alineadas con la legislación de competencia, pero que también, si las observas en tus competidores, tienes la obligación de reportarlas. ¿Me explicó? En otras materias, muchas veces me pasó empresas o abogados que me hablaban a decir, oye, pero ¿por qué presentaste esta queja a la autoridad? O sea, primero porque estoy obligada por el código de conducta, ¿me explico? No nada más a pedir que todos en la empresa cumplan con la competencia económica, pero también si lo observas, pues tienes que levantar la mano, ¿me explico? Ya, digamos,
con la seriedad y la importancia que cada empresa decida, pero también estás obligado a levantar la mano o por lo menos levantar el teléfono y decirle, oye, estoy observando esta actitud en tu empresa, por favor, abstente para que no tengamos que ir más allá. Entonces, así, juntos protegemos no solo las prácticas dentro de la empresa, sino también en el mercado. ¿Me explico? Porque al final, cuando alguien rompe la ley, al final nos afecta a todos. O sea, si ves los casos más relevantes, nos afecta a todos, ¿no? Y si bien es cierto que ahora las multas tratan de reivindicar o de resarcir los daños durante todo el tiempo que ocurrió esa actuación, pues nadie te resarce a ti lo que tú perdiste de ventas porque esa empresa lo hizo mal. ¿Me explico? Entonces es nuestra obligación también levantar la mano. Y Yo creo ahí definitivamente, también, Fernando, que me ha tocado mucho ir a dar capacitaciones en estos temas de prácticas anticompetitivas y de protocolos y de programas de cumplimiento en temas de competencia. Y muchísimas veces, digamos que la charla es a gerentes comerciales y entonces ellos nos cuentan de lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Hablando con distribuidores, hablando con proveedores, hablando con competidores. Están en grupos de WhatsApp, se comparte información, se comparte precios, se comparte cuáles son los descuentos que se pueden hacer y esa es la práctica, ¿verdad? Y más o menos hay, en algunas industrias, obviamente, no voy a generalizar, pero muchas veces el estándar es compartir información o sea, entrar en prácticas que uno dice, eso no lo pueden hacer. Y entonces, si eso no está en un código, ahora que estamos hablando de los códigos de éticas y los programas de compliance, probablemente siguen haciéndolo porque uno, esa es la práctica, dos, si no saben cuánto está cobrando la competencia, etcétera, probablemente queda fuera del mercado o no tener, digamos, margen de acción. Entonces, así es como se hace. Eso es lo que te dicen, ¿verdad? Así es como se viene haciendo, no tenemos razón para cambiar. Y entonces no hay, lo que está diciendo Maurín, la potencial multa que te puedan poner las comisiones muchas veces no tiene el efecto disuasivo que uno creería. Es como, bueno, pero ¿cuánto es la multa? De una vez, Claro. de una vez lo preguntan y por lo menos en el caso de Costa Rica, creo que en varias jurisdicciones de Centroamérica, verdaderamente los montos no son suficientes como para decir vamos a dejar esta práctica. Entonces sí nos pasa que tenemos ese reto. Entonces sí es muy importante incluirlo en el código de ética, en los programas de cumplimiento, el tema de las políticas de libre competencia. claro, y en este caso realmente incorporarlo en un programa para que sea eficaz, que sea efectivo, realmente olvidarnos de esos mamotretos de 1000 páginas donde la gente pretende incorporar pues miles y miles de capítulos alrededor de qué es lo que se puede o no se debe hacer. En realidad, para mí en Claro. el tema de programas de cumplimiento esto debe ser bien straightforward, ¿verdad? Vamos a poner claramente para que sea amigable, comprensible y quien lo vea realmente comprenda qué es lo que puede o no puede hacer. Sobre Claro. todo porque ahora que estamos hablando en esta Compliance Week del riesgo reputacional, un punto importante a considerar que muy del lado de lo que puede hacer ese riesgo legal, porque eventualmente te iniciaron un procedimiento sancionatorio en el cual puedes salir libre de culpa porque verificaron que no cometiste la práctica anticompetitiva. Mientras tanto, tu reputación ha sufrido y ha sufrido muchos golpes de los cuales, aun cuando te levantes de ese riesgo o superes ese riesgo legal, pues el daño ya estará hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que creo que es muy importante. Y Fernando, hay luego, algo más, perdóname que te interrumpa, hay algo más que creo que no mencionamos. Desde el momento en que tú lo pones en el código de ética, abres la puerta para que todos los empleados puedan denunciar de manera personal o anónima. Casi nadie, casi ningunos líderes ven la oportunidad que hay en el compliance. O sea, el compliance no es solo investigar y sancionar. Creo que el componente más importante del compliance es identificar en dónde está el gap en tu operación. Son cosas que tú nunca te enterarías si alguien no levantara la mano. O sea, la alta dirección, vicepresidentes, directores y gerentes nunca se enterarían si alguien no levanta la mano para decir, me parece que esto está mal. Entonces es una gran oportunidad también, primero como empresa para enterarte desde antes lo que está pasando, corregirlo, establecer medidas, digamos, de remediación para que no vuelva a pasar, modificar políticas, procesos, reentrenar, etcétera, etcétera, o correr incluso cosas más complejas para identificar hasta dónde está el riesgo. Entonces, esa parte no la debemos de perder, la oportunidad de poder mejorar nuestros procesos. Inclusive un caso también de la vida real, cuando ahora en Costa Rica hay responsabilidad personal,
digamos, entonces, en casos de incumplimiento en temas de competencia. Entonces, para demostrar la responsabilidad personal del empleado, la empresa tiene que tener evidencia, o sea, tiene que poder demostrar que tiene un programa muy robusto de cumplimiento en temas de competencia, no solo escrito, sino que también está, digamos, dando capacitaciones a sus empleados, realmente promoviendo una cultura en temas de cumplimiento, en temas de competencia, y entonces en ese momento evita una multa al decir, mi empleado actuó mal. Nosotros le dijimos que no, esta es nuestra política, este es nuestro cumplimiento, este es nuestro programa, él actuó por cuenta propia y entonces el responsable es él y así decís, mi reputación está intacta, yo vengo con este programa, está robusto, inclusive ya lo había presentado ante la comisión, esto era, y así te evitas una multa, ¿verdad? Evidentemente el empleado fue despedido, etcétera, etcétera. Entonces también es importante tener, o sea, poder demostrar, digamos, que la empresa realmente vive una cultura de cumplimiento. Sí, y realmente creo que es súper importante porque tampoco vamos a generar falsas expectativas. El tener un programa de cumplimiento no va a cerrar la puerta que eventualmente haya un incumplimiento, sino Exacto. que lo que va a dar lugar es a poder de alguna forma mitigar esos riesgos porque estamos dándole las herramientas y por eso es que tiene que ser un programa de cumplimiento eficaz, que esté debidamente comunicado y que incluso se monitoree y se supervise ese cumplimiento porque si no tampoco estamos eh, logrando nada. Pero hay un punto que Maurín mencionaba, y yo sé que no va a ser el centro del programa de cumplimiento el perseguir al empleado que incumple, pero ese programa también debería traer aparejadas consecuencias para el incumplimiento, ¿verdad? Más allá de lo que venga legal, como Andrei mencionaba, sino que al interior de la empresa también, entiendo, debemos tener un régimen sancionatorio o que se establezcan cuáles son las consecuencias, Maurín, del incumplimiento, ¿o no? Exacto. Que sepan o sea, yo por ejemplo, vas a decir que qué oportunista, pero siempre que me invitan a la convención de ventas y que hablan, no, hay que crecer arriba y abajo, y el WOM y el COM, pin, yo aparezco y les digo, estamos aquí para revisar las metas de este año, para revisar los resultados de este año. ¿A ustedes les gustaría perder el 7 o el 10% del COM de este año? Y todos, no. Bueno, entonces tienen que cumplir esto, chicos. O sea, si tú no le hablas a la gente en donde más les importa, que En es su los idioma. resultados, que es los bonos que van a recibir, que es lo que una empresa puede perder, más allá de actuar correctamente, ¿me explico? O sea, además es importante actuar correctamente, pero hay que aprovechar todas las oportunidades para reforzar. Y ahora ya no nada más es en comercial, acuérdate que ahora ya se extiende incluso equipos de recursos humanos cuando transfieren información de empleados, de paquetes económicos, o sea, ahora ya hay que ir a un gap más grande, Sí, incluso incluir en esos entrenamientos a regulatorio, a R&D para todos los temas que se comparten en las cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el scope es mucho más amplio y creo que es una oportunidad para difundir una cultura de cumplimiento a la competencia que siempre, si lo cumples, va a beneficiar a la empresa en todos sentidos. Ujú. Sí, definitivamente. Y en realidad es más que eso, porque también los programas incorporan algo que no es solo cómo te voy a sancionar, sino incluso reconocer a aquellos que cumplen. Es decir, darle una retribución a aquel que ha hecho uso de las herramientas, por ejemplo, para denunciar. Hay un canal de denuncias, hay obviamente sin ningún tipo de consecuencia ni retaliación al que hace uso de ese tipo de canales de denuncia porque está haciéndolo en beneficio de la compañía. Y aunque una empresa tenga una política de cero tolerancia en esto es para los efectos de lograr ese resultado positivo. Exacto. Dicho esto, eh, ¿cómo ven cuáles son los principales retos que tienen las empresas en Latinoamérica para implementar estos programas efectivos de compliance en competencia? Y quiero hacer énfasis en dos cosas, porque estamos diciendo qué bonito tener programas de cumplimiento, pero a veces implementarlo no es tan fácil. Podemos tener a alguien en el equipo legal interno, puedes tener a tus asesores legales Ay. recomendándote y exhortándote a tener tu programa, pero siempre vas a enfrentar algunos retos, algunas dificultades para hacerlo. ¿Qué podrías comentar, Mauricio, sobre eso? Bueno, específicamente en Latinoamérica hay muchos retos porque siempre hay mucha presión económica en dar el número, ¿no?
hay mucha presión económica, normalmente dependencia en uno o dos clientes, ¿no? Eh, mucha presión de los equipos, o sea, digamos, de septiembre a diciembre la gente de comercial está 100% trabajando en dar el número. Y yo siempre que hablo en compliance digo, pues no es que la gente es mala, es que todo el mundo tenemos 5 minutos de, de una mala decisión. O sea, en 5 minutos puedes tomar una mala decisión que incluso piensas que es en beneficio de la empresa y no te das cuenta del alcance que puede tener esa decisión. ¿Me explico? O sea, hay faltas en compliance que son pensando que es en beneficio de la empresa, aunque de todos modos sea una falta de compliance, ¿me explicó? Entonces, me parece que las empresas en Latinoamérica tienen mucho más riesgo por esas presiones económicas, por siempre dar el número, por la interdependencia a uno o dos clientes, por la presión que sufren los equipos comerciales y porque a veces pues no se le da el espacio al abogado interno para desplegar toda esta serie de entrenamientos. Digamos, tienes que lograr como abogado interno llegar a un punto en donde ellos sean los que te busquen a ti y digan, puta, esto me suena raro, mejor le hablo al abogado, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, si logras eso, si logras que tus clientes, cuando tus clientes me refiero al área comercial generalmente, vean algo raro o no lo sientan bien, inmediatamente te llamen a ti o a tu abogado externo y puedan juntos buscar un camino que sea mucho más seguro y legal para la empresa, ¿no? Y en todos los temas de compliance en general, vemos que tradicionalmente hay una lucha de poderes entre los equipos comerciales y los equipos de cumplimiento legal, ¿verdad? Entonces dicen, ¿sabes qué? Tú de cumplimiento me estás entorpeciendo el proceso, me haces más difícil, yo no puedo cerrar con clientes, yo no puedo hacer esto, otro. Entonces, para mí, todo el equipo de compliance me está bloqueando mi operación. Y realmente yo lo que creo que tenemos que llegar a ese happy medium de entender la lógica y el beneficio de cumplir. Porque más allá de que pueda haber un equipo comercial que quiere estar firmando y firmando contratos con clientes y con clientes sin saber ni quiénes son, ni su reputación, por ejemplo, que puede traer aparejadas luego consecuencias, entender cómo podemos manejar esto de la mejor manera. Y luego no sé, el tema de recursos, porque para poder implementar un programa efectivo, sinceramente necesitas recursos. Y a veces eso creo que representa uno de los mayores retos. No sé cómo ves eso, André. Sí, yo creo que muchas veces las altas gerencias, los equipos comerciales, como estaba mencionando Maurín, ellos tienen sus KPIs, ellos tienen sus bonos, dependiendo del performance de cada uno, de si llegan al forecast o no. Y entonces a partir de ahí hay un incentivo natural económico en en llegar a sus métricas del año. Y eso muchas veces es de pues brincándose un poco, ¿verdad? Todas las políticas o brincándose un poco cuáles son las reglas, cuáles son los programas de cumplimiento, eso que está ahí pegado en la pared, a veces no es tan relevante versus agarrar esta nueva compra o este nuevo cliente. Entonces, estamos nadando contracorriente, ¿verdad? Cuando estamos tratando de explicar con lógica algo que del otro lado ellos lo ven con números. Entonces, sí hay, como estás diciendo, Fernando, hay que llegar a un happy medium y hacer entender que esto es relevante, que esto es importante, no solo por la multa de $100,000 o $200,000 que puedan poner nuestras comisiones, hay un daño reputacional importante. Si sos una empresa pública, probablemente la acción o sea, se lleve un golpe. Hay muchísimos temas que se mueven, digamos, o que se puede perder en el caso de que venga una investigación y no estemos en cumplimiento. Ese concepto, yo creo, esa cultura todavía es uno de los principales retos que estamos teniendo en Latinoamérica para que las empresas se pongan en cumplimiento. Lo que dice André, Fernando, la educación tiene que ser continua, o sea, no es nada más el día del entrenamiento. Por ejemplo, yo te puedo dar ejemplos en donde a veces la gente, gente ni siquiera de comercial, de marketing, vienen y dicen, oye, este competidor hizo esto, por favor, demándalos, mételos a la cárcel, desaparécelos del mercado. Entonces, ahí tú no puedes dejar de decirles, chicos, sí, podemos revisar cuál es el incumplimiento, pero no los podemos desplazar, desaparecer, aniquilar, o sea, esas palabras que usas en la pasión del día a día, todo el tiempo el abogado tiene que decir, stop, esto, o sea, sí, muy bien, reviso a ver qué podemos hacer, pero no los podemos desplazar, quitar del mercado, desaparecer. Esas Exacto. palabras hay que detenerlas, porque si no la gente se le hace común y luego las pone hasta por mail, las pone en las presentaciones, etcétera. Entonces, la educación es continua, todo el tiempo. Para mí, de hecho, el entrenamiento de competencia
no debe ser el mismo, porque he visto algunas empresas que de repente lo que hacen es replicar lo mismo todos los años o cada cierto periodo, y en el fondo lo que tienes que hacer es ir generando ese interés mediante el abordaje de temas que sean de impacto. Y por ejemplo, uno de los entrenamientos que a mí me parece más importante es el de cuidado en las comunicaciones, tanto a lo Claro. interno como a lo externo, porque luego, pues, hay una regla que a mí me gusta, y es que cuando estás generando una comunicación, piensa que es algo que puede ser público y lo va a poder ver cualquier persona, tanto al interior de la empresa como cualquier autoridad. De esa manera, tú no te vas a preocupar hacia adelante, pero el uso de palabras agresivas, sobre todo en el caso de las empresas con una posición de dominio en un mercado, puede ser algo muy delicado. De acuerdo. Ahora, cómo las empresas, ya entrando en la interacción con las autoridades de competencia, cómo las empresas pueden demostrarle a las autoridades de competencia que tienen programas de integridad, pero que sean efectivos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo manejamos habitualmente en el marco de una investigación? Nosotros debemos ser proactivos y demostrarle a la autoridad para que vean que estamos tomando esfuerzos. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de abogada in-house, Maureen? Pues mira, yo creo que ahorita todavía no están claros los criterios, o sea, si bien es cierto, por ejemplo, en la modificación en la ley en México sí está que la autoridad te puede dar un visto bueno a tu programa de cumplimiento y que todavía no se sabe porque todavía no hay ningún caso que pueda ser ejemplificativo. Yo sí lo haría, yo sí iría y diría, mira, autoridad de competencia, este es mi código, este es mi capítulo de respeto a la libre competencia y este es el programa de entrenamientos, de todo lo que hago para que la gente esté 100% embebida en los temas de competencia, ¿no? Y lo replico en la convención y lo repito en cualquier momento en donde se junte el área comercial y los equipos de más riesgo, lo repito para que esté muy claro, pues este framework legal, hasta dónde podemos llegar con nuestras iniciativas, activaciones, etcétera, etcétera. Yo sí lo haría, o sea, independientemente de que un día te va a quitar una sanción o no, yo sí le haría para dejar un antecedente de que genuinamente estás haciendo esfuerzos para divulgar estos límites que hay en la ley, ¿no? ¿Cómo lo ves Sí, tú, André, desde la perspectiva correcto. nuestra de abogados externos en la interacción con los abogados in-house y cómo vemos en la práctica esto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay alguna tendencia, yo sí he visto alguna resistencia de abogados in-house de incluir lo que es competencia como parte de compliance. Muchas veces se deja de lado. En las políticas, en los programas, en los protocolos, etcétera, a veces está competencia, a veces no lo ves y entonces hay que dar inclusive, pues no capacitaciones, pero sí ¿verdad? Resaltar la importancia de incluir temas de competencia en estos programas. Yo creo que las comisiones cada vez están más anuentes, más abiertas a recibir a las empresas, a decir eso está bien, inclusive a hacer observaciones. Yo me he sentado con ellos y dicen, no, nos hace falta que también incluya algún concepto, qué va a pasar si distribuciones geográficas de esto también debería incluirlo, o sea, cosas dependiendo claramente de cada industria. Pero yo sí creo que es importante, como dice Maurín, presentarse y levantar la bandera y decir, aquí estoy haciendo esto para que ustedes sepan, hacer un juego preventivo es muy importante. Hay un tema que me parece que no sé si lo hablamos en el tema anterior, que cuáles son o sea, varios de los retos que tenemos en Latinoamérica. Yo creo que al no tener recursos, las agencias, por lo menos en el caso de Centroamérica, creo las comisiones de competencia, pues no inician tantas investigaciones, entonces verdaderamente no hay ese factor de preocupación, digamos, de que vayan a empezar algún tipo de investigación. Entonces, ahí también hay un efecto de relajamiento, de que no tenemos que hacerlo, de por si nadie nos va a venir a revisar. Pero yo sí creo que ese juego preventivo o sea, tomar el preemptive, digamos, es importante para las empresas para estar en cumplimiento. Y es así, ciertamente. O sea, lo digo desde la perspectiva de abogado externo, también trabajando con clientes. Tú mencionaste hace algún momento que decías, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Y cuánto va a ser la multa? Y dependiendo de eso, a veces los clientes valoran si deben hacerlo o no Sí, deben hacerlo. Pero hay otro reto que yo he visto en el tema de tener el programa de cumplimiento y poder socializarlo, si quieres, con la autoridad, y es que de repente puede pensar
la empresa que el hecho de haber implementado es porque la autoridad va a pensar que hay algo malo por acá. Entonces estoy tomando estos esfuerzos en función de empezar a corregir algo, ¿verdad? O porque tengo algún temor de que luego me vienen. Pero en realidad no es así. Y de hecho, para mí es algo sumamente positivo el que puedas implementar un programa de cumplimiento y que es algo de lo que la empresa se sienta orgullosa. Es decir, yo puedo sacar pecho de que he invertido recursos, tiempo, y lo he hecho no porque me está pues iniciando un proceso la autoridad, sino que lo estoy haciendo porque es parte de mi integridad corporativa. Y esto sin duda que va a repercutir en la reputación de la empresa. En línea con lo que estoy diciendo, ya hablábamos de pues qué debe tener un programa, si lo socializamos o no, pero hablando ya más materialmente, ¿qué beneficios creen que trae a la empresa ser proactiva en ese sentido y poder tener e implementar estos programas de competencia en forma efectiva? Maureen, tal vez nos comentas. Yo de verdad sí soy de la idea de presentarlo, obviamente de una manera muy general, porque si lo presentas muy específico, pues te obligas más, y si no cumples el entrenamiento en la fecha, pues no, pero yo lo presentaré de manera general y yo lo vería como una oportunidad más para hacer más cosas preventivamente, no nada más entrenamientos. A mí me gusta, por ejemplo, hacer estos ensayos de visita de la autoridad, a ver si incluso el guardia de la puerta sabe a quién llamarle, ¿no? Yo les pongo un papelito aquí con los celulares de los abogados internos y del externo experto en materia de competencia. O sea, si no encuentran a los internos, ping, le hablan directo al externo. Y también me gusta esta parte de, por ejemplo, un factor muy importante que mencionó Andrei, perdón, es cuando la gente habla en el WhatsApp, relaja los estándares. Entonces parece que en el WhatsApp se permite todo así de, cuando ya subes el precio, ya todo el mundo lo subió y faltas tú. O sea, la gente se relaja y a mí también me gusta hacer revisiones preventivas de esas comunicaciones. Entonces, lo he hecho en algunas áreas del negocio, de intervenir estos devices y luego retroalimentar al equipo y decirle, mira, chico, en esta conversación dijiste esto y esto puede ser comprometedor, entonces te invito a que no lo hagas, ¿no? O también ya algunos de los clientes que han sido, digamos, que están en procesos de investigación, refuerzan mucho sus comunicaciones con sus proveedores. Entonces, yo también tomo como ejemplo eso cuando el cliente contesta, esto que me estás pidiendo lo voy a elevar al equipo legal porque puede tener una injerencia en competencia económica. Entonces, ping, yo ahí les digo, tú contestas así. Yo también lo voy a elevar a mi jurídico para que revise si tenemos que modificar el wording o algo y estemos ambos en cumplimiento. Entonces, también ser preventivo, o sea, no necesariamente incluirlo en el programa de cumplimiento que presentas a la autoridad, pero sí hacerlo dentro de la empresa para que Dios no lo quiere, el día que te revisen digan, bueno, te lo presenté, pero además, mira, hice todo esto preventivamente para que no sucediera. Y aquí tengo, pues, los documentos que comprueban que lo lleve a cabo, ¿no? Sí, y has mencionado algo que creo que también es muy importante, y es que nos estamos cuidando hacia adentro con el entrenamiento a nuestro personal, pero a mí me parece una muy buena práctica y dependerá pues del rubro en particular de la empresa, pero trabajo con muchas empresas que también hacen parte de estos entrenamientos a aquellos terceros que cumplen un papel fundamental en el negocio, porque no es solo el empleado directamente vinculado a la empresa, sino que muchos negocios se desarrollan a través de terceros y pueden ser distribuidores o pueden ser algún otro tipo de tercero que, no sé, se encarga de la gestión de permisos, de cualquier otro tipo de diligencia en particular. Y ese tercero también puede de alguna forma traer una consecuencia negativa para la empresa. Entonces, de nada sirve que tú te estés cuidando en tu casa, obviamente, pues la tienes toda muy cuidada y arreglada, pero luego te estás vinculando con terceros que al final puedes también traer una consecuencia negativa. ¿Ustedes cómo ven el papel que juega la cooperación internacional en la promoción de la libre competencia? Porque estamos hablando de alguna forma de una perspectiva por país, pero luego vemos esto como región. En el fondo, las autoridades de competencia están comunicadas entre sí, siguen lo que sucede en un país o en otro. Por ejemplo, en el caso de M&As existen transacciones regionales que están siendo vistas desde la perspectiva del control de concentraciones,
¿Cómo ven ustedes esa cooperación para que la libre competencia realmente se vea como un tema regional y no muy enfocado por país? Andrés. Pues mira, yo generalmente cuando doy estas capacitaciones empiezo con un slide ahí que es como un collage de las fotos de los últimos 5 años, ni siquiera yéndose muy para atrás, de sanciones que han tenido empresas por temas de competencia. Obviamente los gigantes tecnológicos han tenido un montón, retail han tenido, bueno, entonces, o sea, de verdad son multas millonarias, multimillonarias en algunos casos, y entonces hay un efecto ahí de que la gente dice, ah, no, mira, y, y eso que pasa probablemente en los países, llámese los más desarrollados, podría eventualmente tener algún impacto en nuestros países. ¿Qué hacen las agencias en nuestros países? Y ahora lo estábamos hablando vos y yo, Fernando. Sí se fijan en las agencias de México, en las agencias de Chile, en las agencias de Colombia. Para temas de M&A, necesariamente, o sea, si es una transacción global, necesariamente se fijan en cómo están decidiendo, digamos, cómo están definiendo mercado relevante, cómo están definiendo barreras de entrada, un montón de conceptos que sí aprenden, inclusive. Entonces, y sé que hay congresos ahora donde van varias agencias de competencia de los países latinoamericanos y entonces comparten ideas, comparten preocupaciones, cómo les está yendo a cada uno, cuáles son los casos que están viendo. Eso se está dando cada vez más porque el mundo está cada vez más globalizado y esa realidad no va a desaparecer. Entonces, sí hay, obviamente cada uno tiene su propia competencia jurisdiccional en cada país, o sea, nacional, pero sí muchísimas empresas trascienden y entonces necesitan ver cómo están fallando las demás agencias, pero cada vez está más globalizado. Sí, totalmente de acuerdo. Y veamos esto como que, pues si bien es cierto, puede existir normativa de competencia en la mayoría de países. Guatemala es en el Centroamérica el último en llegar, pero no implicará que será el último en aplicar efectivamente, porque se sube obviamente en todo un bagaje de lo que vienen haciendo sus pares. En el caso de Exacto. Centroamérica existe esta red centroamericana de autoridades de competencia, donde pues se reúnen periódicamente y obviamente Exacto. discutirán los aspectos más claves de procedimientos, investigaciones, estudios sectoriales o incluso procedimientos de autorización de concentración y tratan de alguna forma de homologar condiciones o valoraciones siempre y cuando sean sobre la base de los mismos hechos a considerar. Eh, y ya para ir cerrando en el tema de los programas de cumplimiento, ¿cuáles son los efectos que ya en la práctica puede tener el hecho de implementarlo en forma efectiva? Brevemente mencionado algo ya, Maurín, o sea, esto trae un beneficio aparejado por el solo hecho de tenerlo, o en el caso que hay un procedimiento de investigación, pues te puede traer alguna reducción. ¿Qué es lo que está pasando en México, por ejemplo? Bueno, hoy en México es todavía mucho más relevante hacerlo porque en esta última modificación algunas de las multas se duplicaron, cambiaron los umbrales de materia de concentraciones, ¿no? Ahora ya no nada más los montos los bajaron, ya también la colaboración entre competidores puede ser un tema que tengas que llevar previamente autorización de la autoridad. Entonces, hoy en México es mucho más relevante tener un programa de cumplimiento. Hoy los abogados internos están obligados a compartir con los equipos al interno de la compañía estas modificaciones y estas nuevas, digamos, estas nuevas limitantes o cambios en los temas de concentraciones y sobre todo el aumento en las sanciones, ¿no? Que se ha estado dando de manera muy importante. Incluso cuando estábamos discutiendo las diferentes iniciativas de ley, por ahí surgió una que decía que la multa más de banda era del 10%, pero que iba hasta la casa matriz, o sea, hasta las ventas globales de la casa matriz. Entonces, esa ya era una locura, o sea, de Claro. verdad era una locura, pero pues más y más las autoridades de competencia están buscando que verdaderamente sea persuasivo y que no sea, digamos, que el líder comercial diga, bueno, ¿cuánto es la multa? Lo meto al P&L, sino que en verdad sea algo tan duro que pueda afectarte el P&L de ese año o de 2 años en adelante. Entonces, es muy importante que los abogados internos y externos se aboquen a dar estos entrenamientos, estas medidas preventivas, haya protocolos de actuación para cada una de las situaciones que pasan y hacer estas mock
visitas, o sea, ensayos de visitas, revisar las comunicaciones, revisar los correos y cuando lo detectes, levantar la mano, decirle, hablar el teléfono y decirle, oye, mira, pusiste en el correo así y así, yo te recomiendo que no lo hagas así porque pues te puede comprometer y comprometer a la empresa, ¿no? Y sí hay un efecto, Fernando, de las agencias, de que cuando tenés el programa, vas y lo presentas, haces algún tipo de movimiento estratégico preventivo, en el momento que haya una investigación, en el momento que haya una adquisición o en el momento que haya alguna concentración, lo que sea que tenga que ver con esta empresa, ya digamos que estás en la lista de bien portados, digamos, y eso sí va a tener un efecto relevante en cuanto a una potencial multa o una potencial sanción. O sea, siempre es mucho mejor hacerlo. Yo sí creo que las agencias cada vez más están jugando el juego preventivo e invitando a las empresas a que lleguen pues, a llegar con los programas. Y fíjate que en el caso de El Salvador, la autoridad de competencia, la superintendencia de competencia, de hecho, ha emitido una guía para la elaboración de programas de cumplimiento en materia de libre competencia y aborda el tema de la reducción de multas o incluso la suspensión de investigaciones. No porque la ley lo diga, pero sin duda que en lo que se llama la dosimetría punitiva de la autoridad a la hora de valorar la cuantía de una sanción o cómo proceder frente a un posible incumplimiento, a tomar en cuenta esos factores, ¿verdad? Un factor atenuante, veámoslo así, si se parte de que es un hecho aislado, como mencioné en un momento antes, para valorar que efectivamente esto ha presentado un esfuerzo de la compañía y se ha vulnerado algún procedimiento de forma no intencional. Bueno, ha sido una plática sumamente interesante y enriquecedora. El tiempo nos ha pasado volando, pero me gustaría cerrar, no sin antes darles la palabra nuevamente a Maurín y a Andrei para que nos den alguna reflexión final alrededor del tema central de nuestra Compliance Week, que decía la reputación. Entonces, en breves palabras, cómo la libre competencia y el fomento de esta libre competencia se traduce en beneficios para la reputación. Maurín, te dejo a ti primero. Reflexión final, la integridad corporativa debe de ser vista en un 360. Me explico, no nada más de rompimientos de políticas internas, sino de también cómo te ven hacia afuera tus competidores, cómo te ven los stakeholders. En esta época en donde hay mucho divestment de negocios, compra, venta de negocios, de marcas, fusiones, adquisiciones, siempre será una ventaja competitiva tener un capítulo de competencia económica en tu código y la empresa pues será mejor valorada económicamente si tiene un programa de cumplimiento robusto. O sea, quien adquirirá ese negocio, esa empresa, tendrá la seguridad de que está permeada esta cultura y que no va a tener un problema en integrarla a su propio sistema de compliance, ¿no? Para mí el cierre es fundamental tenerlo, pero es más fundamental aplicarlo, hacer los entrenamientos, hacer todas estas actividades preventivas que salvarán a la empresa de una posible multa millonaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Andrei, ¿qué opinas tú para cerrar? Sí, yo creo que en estas épocas de tantísimo acceso a la información, eh, yo creo que no vale la pena jugársela. Yo creo que como dice Maurín, hay que vivir esta cultura 360 a lo interno que permee, o sea, desde la gerencia, desde la alta gerencia, shareholders, stakeholders, todo el mundo tiene que vivir, digamos, una cultura de cumplimiento y en temas de competencia no debería ser la excepción. Hay tanto acceso a la información que es muy probable que en algún momento se sepa que estás actuando al margen de la ley, y de ahí te expones un montón. Yo creo que ahora hay acceso a abogados, hay mucho más sofisticación en cuanto a los servicios que se pueden dar, las agencias están, o sea, ya hay más cultura de esto, pues con algunos retos, pero yo sí creo que ya las empresas deberían matricularse, deberían tomar el paso siguiente que es, ya estamos con una política bastante robusta y aplicamos. Entonces, y eso sí, es pura reputación, o sea, esto es integridad y bueno, una invitación a las empresas a que se matriculen a eso. Perfecto, no, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a Maurín por participar en este podcast de nuestra Compliance Week 2025 en Arias. Para nosotros es verdaderamente un evento importantísimo
lo organizamos con mucho esfuerzo para poder compartir este tipo de insights desde la perspectiva de expertos, en el caso de Maurín, desde la perspectiva empresarial, y con Andrei y su servidor, pues hablando de la perspectiva de los abogados que trabajamos en conjunto, como decía, como socios estratégicos con nuestros clientes. Cerramos el podcast y sin duda que continuaremos hablando de otros temas de compliance que son de interés fundamental para nuestros clientes, y estamos siempre a sus órdenes para poder asistirles en todo lo que requieran. Sin más, los dejo y muchas gracias, Maurín y Andrei. Feliz día. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias, estábamos. Hasta luego. Bye, nos vemos.